En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos, estudiando, repasando, conociendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, en la última parte, que trata sobre la oración cristiana. Y comenzamos ya con el capítulo primero, quizás se acuerden, que es esa revelación, ese llamado universal a la oración. Y vimos cómo se ha revelado la oración en el Antiguo Testamento, con aquellos hombres que llevaron al pueblo de Dios, ¿no? Moisés, Abraham, los profetas. Luego vimos la oración de la plenitud de los tiempos, ¿no? Jesús que viene y que Él, viéndolo rezar, aprendemos a rezar, escuchando sus enseñanzas sobre oración aprendemos, y viendo cómo Jesús recibe las oraciones, las peticiones, aprendemos. Y comenzamos en el último programa el artículo tercero, que es la oración en el tiempo de la Iglesia, y vimos que hay diversas formas de orar, diversas expresiones, y vimos la oración de bendición y la adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, y ahora seguimos con la oración de acción de gracias. Y el Catecismo comienza con una idea importante, un texto profundo, porque dice que la acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte más en lo que ella es. Claro, la Eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia. La Eucaristía es Cristo mismo, alimento, Cristo que nos acompaña. La Eucaristía justamente quiere decir acción de gracias, acción de gracias. O sea que la Iglesia que se nutre de la Eucaristía da gracias con Jesucristo al Padre y al Espíritu Santo por esos bienes que nos ha dado, por ese camino de salvación, por ese perdón, por ese amor que Dios nos da. Y dice, bueno, en efecto, ¿no? En la obra de la salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrar de nuevo a esa creación, ¿no? Y devolvérsela al Padre para su gloria. Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria. Y efectivamente, la oración de acción de gracias es también, ya lo veremos, una oración de alabanza. Una oración de alabanza. Es de bien nacido ser agradecidos, y a Dios le gusta que le pidamos las cosas, pero qué importante que es ser agradecidos. No podemos ser ingratos con un Dios que nos quiere tanto, ¿no? Por eso la acción de gracias de los miembros del cuerpo místico, ¿no?, participa de su cabeza, que es Cristo, ¿no? Cristo que agradece al Padre, ya lo hemos visto en los otros programas. Nosotros junto con el Señor e inspirados por el Espíritu Santo también damos gracias. El Catecismo nos recuerda que, al igual que la petición, todo acontecimiento, toda necesidad pueden convertirse en una ofrenda de acción de gracias, porque sale el sol por la mañana, porque vemos la luna por la noche, porque comemos el pan en el desayuno, porque esa persona es tan buena, porque nos ha salido esto bien o nos ha salido mal, pero también damos gracias porque de esas cosas aprendemos. Entonces, en esa presencia de Dios, ¿no?, vamos haciendo esta oración de acción de gracias, de alabanza, de petición. El cristiano está llamado a ser contemplativo en medio del mundo, o sea, está llamado a estar en presencia de Dios continuamente, en el trabajo, en el deporte, cuando empieza a trabajar ofreciendo ese trabajo, cuando está cansado renovando ese ofrecimiento, ¿no? En las cartas de San Pablo, muchas de ellas comienzan y terminan justamente dando gracias al Señor Jesús. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, en todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Da gracias. Y te pregunto, ¿cómo es tu acción de gracias? ¿Te levantás por la mañana y das, Señor, gracias por este día que comienzo? Terminás el día y decís, bueno, Señor, gracias por este día que he tenido. No he sido perfecto, he hecho mis macanas, mis errores, mis pecados. Te pido perdón, pero te agradezco, Señor. Agradecer. También San Pablo, carta a los Colosenses, ¿no? Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a dar gracias a Dios por tantas cosas buenas. La oración de alabanza. Entonces,
La alabanza es la forma de orar que reconoce la manera más directa que Dios es Dios, ¿no? Porque lo adoramos por ser Él mismo, ¿eh? O sea, la alabanza le canta a Dios por Él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que es, ¿eh? Y bueno, y participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Por eso el Espíritu Santo, mediante esta oración, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, ¿no? Algo que nos revela nuestro Señor, ¿no? Hijos distintos a Jesús, porque somos hijos por adopción, ¿no? Por eso Jesús dice, mi Padre y vuestro Padre. Pero nosotros rezamos como hijos que quieren a su Padre, ¿no? Y por eso le agradecemos, por eso le pedimos, por eso le alabamos, ¿eh? La alabanza integra las otras formas de oración y la lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Y sí, porque cuando uno pide, está reconociendo a Dios como todopoderoso y que si quiere, si conviene, nos puede dar aquello. Cuando damos gracia, también la reconocemos, ¿eh? Alabemos al Señor, como dice también primera carta de los Colosenses. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Un solo Dios Padre, ¿no? San Lucas también trata la acción de gracias, agradece a Dios, tanto en su Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Como también en los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, y son muchos los textos de alabanza, ¿no? Como la comunidad de Jerusalén alaba, Hechos capítulo 2, aquel tullido, ¿no? Que fue curado por Pedro y por Juan, también alaba a Dios, esa muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, los gentiles de Pisidia que, dice la Escritura, se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Y también Efesios, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad, salmodiad en vuestro corazón al Señor, ¿no? Venía de Buenos Aires manejando hasta Asunción, un viaje muy largo, hace unos pocos días, y venía escuchando las FM locales y sintonicé varias emisoras cristianas, evangélicas. Y la verdad que muchos cantos, muchas oraciones, bueno, realmente una maravilla poder escuchar y alabar a Dios. Uno puede alabarlo justamente cantando, si es que sabe cantar, ¿no? O escuchando un buen canto y haciendo propio esa alabanza, ¿no? Leyendo los salmos, que también son una alabanza continua al Creador. En fin, alabemos al Señor, ¿no? Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, también las primeras comunidades cristianas releen los salmos, pero ahora teniendo en cuenta que se está revelando el misterio de Cristo. Es como leer los salmos con unos anteojos especiales, porque justamente muchos de esos hacen referencia al Mesías, el Emmanuel esperado. Por eso, en la novedad del Espíritu, componen también himnos y cánticos los primeros cristianos, ¿no? A partir de esos acontecimientos que Dios ha realizado en su Hijo. Esos acontecimientos que es desde su encarnación en María Santísima, cuando le avisó el ángel que ella era la Virgen, que iba a ser madre, la muerte vencedora del Señor, su resurrección, su ascensión a su derecha, a la derecha del Padre, ¿no? Bueno, sobre todos estos acontecimientos se han escrito bellísimos himnos y cánticos de alabanza, ¿no? De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios. Es que uno se maravilla, ¿no? Encontrando un Dios que es tan bueno, que está cercano, que nos quiere tanto. Entonces surge espontánea, el agradecimiento, la petición, la alabanza, ¿no? El Apocalipsis nos habla también de lo que vendrá, es profético, ¿no? Es profético. Y bueno, también justamente alaba a Dios, porque va a volver a venir en su segunda venida, ¿no? Y también hace referencia a los testigos, los que han dado su vida, los mártires, justamente por amor a Dios. Los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra
para dar o por dar testimonio de Jesús, nos dice el Apocalipsis, ¿no? O sea, realmente muy triste, pero un privilegio, ¿no? Dar la vida por Cristo, realmente impresionante, ¿no? Entonces, esa muchedumbre inmensa de los que, venidos de las grandes tribulaciones, nos han precedido en el reino, y ellos cantan la alabanza de la gloria de aquel que se sienta en el trono y del Cordero, dice el libro del Apocalipsis, ¿no? También la Iglesia, en comunión con los primeros cristianos, canta estos cánticos en la fe y en la prueba. En la fe, hablamos de la fe, la importancia que le da Jesús a la fe en la oración y la necesidad de la fe en la oración, ¿no? Entonces, fe nos enseña la Iglesia en la petición, en la intercesión, ¿no? Nosotros justamente sabiendo que es Dios y que si aquello nos conviene, el Señor nos lo puede dar. Siempre también agradeciendo desde el primer momento que se haga su voluntad, como rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? La fe misma es una pura alabanza, la fe misma, o sea, el creer a Dios, el creer lo que Él ha revelado, el creer lo que Él nos muestra, el creer lo que nos dice, esa fe por sí misma ya es alabanza y reconocimiento a Dios. También la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Junto a la Eucaristía, o cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, pedimos perdón, damos gracias, alabamos, le pedimos ser bendecidos, porque la Eucaristía ella misma, ese nombre, acción de gracias, ¿no? Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre, y es también, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza, ¿no? Qué bueno poder ir a rezar al Señor, esta custodia, ir a hacer un rato de oración, ¿no? Donde sabemos que está Jesús en el sagrario o en la custodia, para ir justamente a agradecerle, a alabarlo, a pedirle. Bueno, vamos a hacer el corte y luego continuamos con el resumen. Les recuerdo que el Catecismo, después de tratar algunos temas, hace una pequeña recapitulación muy interesante antes de pasar al tema siguiente. Vamos al corte entonces. Muy bien, volvemos del corte y les decía, veamos el resumen que nos ofrece el Catecismo sobre estos temas que estamos viendo. Y el Catecismo nos dice que el Espíritu Santo, que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa a la Iglesia, ¿no? La educa y la ilumina suscitando expresiones o formas de orar, que es lo que vimos, la oración de bendición, la oración de petición, la intercesión, o sea, pedir por otros, la acción de gracia y la alabanza, ¿no? Decíamos que nosotros podemos bendecir, benedicere, porque el Señor nos bendice. Y gracias a que el Señor nos bendice, nosotros también podemos bendecir a aquel que es la fuente de todas las bendiciones. Sobre la oración de petición, dijimos que tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino, o sea, la búsqueda de la salvación, y también aquí en la tierra, cumpliendo justamente la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Podemos pedir todo lo que sea bueno y que nos convenga, y siempre pedimos para que se haga la voluntad de Dios, evidentemente, ¿no? La oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro. Que bueno, rezamos por aquel que está enfermo, rezamos por aquel que está preso, rezamos por aquel que está sin trabajo, rezamos por esas situaciones que hay de guerra, de incomprensiones, ¿no? Rezamos por esos temas, ¿no? Dice el Catecismo también una afirmación muy fuerte, porque dice que esta oración de intercesión no tiene fronteras, porque se extiende a todos, incluso hasta nuestros enemigos, ¿no? Toda la alegría y toda la pena, todo acontecimiento y toda necesidad puede ser materia de acción de gracias. Alegría, pero también las penas. Todo acontecimiento, toda necesidad
son motivos para dar gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios nos quiere, porque está a nuestro lado, porque nunca nos deja solo. 1 Tesalonicenses, en todo, dad gracias a Dios, en todo. Puede ser como el propósito del día de hoy, quizá, ¿no? O sea, ser más agradecidos con Dios por tantas cosas. Es tan triste encontrarse una persona desagradecida, ¿no? No sé si te habrá pasado alguna vez a vos, de haber hecho un favor, de haber hecho algo importante por alguien y que no le dé importancia, no lo reconozca, no lo valore, y uno se entristece diciendo, pero esta persona no tiene corazón, no tiene cabeza, no se da cuenta. Y bueno, nosotros a veces con Dios somos muy ingratos, porque Él nos da mucho y a veces nos acordamos poco. Y por último, en esta recapitulación, hablamos de la oración de alabanza totalmente desinteresada, que se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Y así pasamos al capítulo segundo de esta última parte del catecismo, que es la tradición de la oración, ¿no? La tradición, o sea, justamente la Iglesia ha guardado con esmero todo lo que está vinculado a la revelación, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento por Jesucristo, ¿no? Y eso se ha guardado de una forma muy particular y se ha venido viviendo el Evangelio según lo expresó, lo manifestó, lo enseñó Jesús, ¿no? Entonces por eso vamos a hablar cómo es esa tradición de la oración en la Iglesia. Una primera idea también que nos recuerda es como para ponernos en guardia, porque dice, la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo el catecismo habla de que la oración es combate y que uno no solo reza cuando está motivado, cuando quiere, cuando le brota, ¿no? La oración hay que hacerla, digamos, también en los momentos de sequedad, también en los momentos de desierto, también en los momentos que a veces nos permite Dios, ¿no? Que es más difícil rezar, ¿no? Por eso hay que querer rezar. Y además, para rezar, nos dice el catecismo, hay que aprender a rezar. Hay que aprender a rezar, ¿no? Y no solo aprender a rezar la oración vocal, por ejemplo, bueno, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, el Rosario, ¿no? Pero también hay que aprender a meditar, a hablar con el Señor, a contarle nuestras cosas, a pedirle ayuda, a contar con Él. Y bueno, ahí está justamente todo lo que es la tradición de la oración para el aprendizaje y para el conocimiento de cómo se puede rezar, ¿no? Los creyentes conservan en su corazón y oran con los acontecimientos, con lo que nos pasa, con lo de cada día, y también con las palabras, con la palabra de Dios sobre la economía o el plan de salvación, ¿no? Cuanto para rezar sobre justamente cómo Dios ha querido llevar al hombre por esos caminos de verdad, de bien, cómo lo ha perdonado, cómo lo acompaña, etcétera, ¿no? Artículo primero de este capítulo segundo, las fuentes, ¿no? Entonces comienza diciendo que, bueno, es el Espíritu Santo el que enseña a la Iglesia, el que nos da esta tradición, es el Espíritu Santo el que nos enseña a vivir esta agua viva de la gracia, cuya fuente es Cristo, ¿no? Y nos dice el catecismo que en la vida cristiana hay diversos manantiales, hablando del agua, habla de estos manantiales, donde Cristo nos espera para darnos de beber el Espíritu Santo. Por ejemplo, un manantial del cual hablaremos, ¿no? De cada uno de estos, la palabra de Dios, el Evangelio, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y el hoy, ya veremos cómo efectivamente es tema de la oración lo que nos pasa a nosotros hoy, lo que pasa a la Iglesia hoy, lo que le pasa al mundo hoy. Pero comencemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar a nuestros corazones. Por eso tenemos que para empezar, tenerla en casa, la Biblia, los Evangelios, tenerla y aprender a rezarla, aprender a leerla, ¿no? Decía San Agustín que cuando escuchamos la palabra o cuando leemos la palabra de Dios, podemos imaginarnos que es una carta que nos escribe personalmente Dios para nosotros
y que allí nos está diciendo algo, ¿no? Yo te recomiendo que si vas a comenzar a leer la Biblia, comiences por los evangelios, por los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que justamente está la enseñanza de Jesús. Qué bueno leer la Biblia completa también, ¿no? Y si a vos te parece un poco difícil, un poco, no sé, hay también algunas recopilaciones que ayudan a entender, son una síntesis de cada uno de los libros. Ahora, lo bueno es que Internet ofrece tantas cosas buenas. Yo hace unos pocos meses estuve viendo una serie que está en YouTube que se llama Cautivados por la Palabra. Un sacerdote español, lo pueden encontrar en YouTube, busquen Cautivados por la Palabra, que conoce la Escritura de una manera impresionante, ¿no? Y un trabajo tan bien hecho, no solo por la manera de exponer, sino porque aquello está editado, con imágenes, con música, con los lugares sagrados. O sea que hoy hay mucho material para conocer la historia de la salvación, para conocer la Biblia, para conocer el Evangelio, ¿no? La Iglesia recomienda insistentemente, dice la carta de los Filipenses, ¿no?, a todos sus fieles, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, ¿no? O sea que leyendo y meditando. También la Biblia católica, vos lo sabés muy bien, viene con notas, viene con las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas del magisterio. Por eso hay Biblias que son católicas y otras que no son católicas, son de alguna iglesia evangélica. Bueno, las Biblias protestantes no tienen notas, las católicas sí, ¿no? Entonces la lectura de la Biblia, la lectura de las notas, que son esas enseñanzas, esas explicaciones. Recuerden que la lectura de la Santa Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, nos enseña San Ambrosio. O sea, leer la Sagrada Escritura escuchando al Señor que nos habla a través de esas páginas, que nos habla a través de esas líneas. Por eso los padres de la Iglesia, los padres espirituales, parafraseando Mateo 7, ¿no?, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Resumen cuáles son las disposiciones del corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración, ¿no? Por eso un santo del Cartujano nos dice, buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Entonces, en este tiempo de tanto acelere, en este tiempo de tanto ritmo, en este tiempo de que todo va a una velocidad, ¿no?, y uno a veces entra en esa vorágine. Bueno, para rezar, para leer la Biblia, tenemos que calmarnos un poco. Tenemos que bajar un cambio o dos, ¿no? Y es bueno sentarse tranquilos, quizá dejando el teléfono en otra habitación, ¿no?, y haciendo el esfuerzo de quedar sentado para leer, para meditar, para escuchar lo que Dios nos quiere decir, en este caso, a través de la Sagrada Biblia, ¿no? La liturgia de la Iglesia, te recuerdo, la liturgia de la Iglesia es la misma acción de Cristo, la misma acción de Cristo que continúa, especialmente en los sacramentos, ¿no?, y especialmente en la Eucaristía. Por eso, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica. Esto es lo que nos hace la liturgia, ¿no? Ese misterio de la salvación que continúa en el que ora, ¿no? O sea que hay que tener formación litúrgica. ¿Y cómo tengo yo formación litúrgica? Y bueno, siempre es leyendo un poco, o como te decía, también ahora tenemos muchos documentales, muchos programas, pero la liturgia, sobre todo la Santa Misa, ¿no?, es de una riqueza maravillosa y bueno, y hay que saber qué es lo que hacemos en cada una de las partes de la misa, qué quiere decir las oraciones de la misa, ¿no? Y los demás sacramentos, si uno participa de un bautismo o de un matrimonio, bueno, ¿no?, la liturgia, conocerla, que justamente es sobre todo alabanza y acción de gracias, ¿no?, como decíamos, la Eucaristía.
Bueno, los padres espirituales comparan a veces el corazón del hombre con un altar, ¿no? La Biblia habla mucho del corazón y dice justamente que es lo más sagrado que tiene el hombre. Bueno, ¿qué se entiende por rezar desde el corazón o con el corazón? Y quiere decir rezar desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Rezar con gran sinceridad. Con Dios no hace falta palabras raras. Para comunicarse con el Señor no hace falta grandes discursos o circunloquios. A Jesús hablamos con naturalidad, con nuestras palabras y, como te decía, hablamos sobre temas de nuestra vida, ya lo veremos el hoy, ¿no? Y también aprendiendo de sus enseñanzas en la Eucaristía, en la liturgia. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la celebración. Entonces, la oración nos ayuda a interiorizarnos, o sea, a profundizar lo que es esa ceremonia, o sea, durante la ceremonia misma, durante la celebración misma y también después, ¿no? Ahora que estuve dando unas charlas para los matrimonios jóvenes, ¿no? Para los matrimonios jóvenes que se han casado, qué bueno que en esos primeros tiempos después del matrimonio también lleven a la oración, una oración mistagógica, una oración de lo que es el misterio del sacramento del matrimonio, ¿no? Que justamente debe manifestar el amor de Cristo por su iglesia, ¿no? Entonces, qué bueno que los novios primero preparen esa celebración con tiempo, sabiendo qué lecturas van a elegir, sabiendo qué oraciones se pueden elegir, pero después seguir meditando y profundizando en esta oración liturgia, por ejemplo, del sacramento del matrimonio. Incluso la oración en lo secreto, la oración personal, quizá en nuestra habitación, quizá en una capilla, un oratorio, una iglesia. La oración litúrgica siempre es oración pública, es oración con la Trinidad Santísima. Vamos a hablar un poquito de las virtudes teologales para llevar a la oración. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Sobre la fe hablamos mucho, de efectivamente lo necesario que es tener fe. Tener fe es creer lo que Dios nos enseña, tener fe es creerle a Dios, tener fe es confiar en Él. Entonces la oración va de la mano siempre de la fe, porque pretender hacer oración sin fe, o sea, uno no le cree a Dios o no cree en Dios, ¿no? Ayer escuchaba un video de un sacerdote que le preguntaba a una joven, ¿no? Que decía que no era creyente, y le preguntaba al sacerdote, ¿no? Y el sacerdote le decía, bueno, pero vos también podés orar, porque le podés decir a Dios, bueno, Dios mío, si existís, si realmente existís, te pido por esta cuestión o por aquella otra, ¿no? O sea que, pero evidentemente quien tiene fe y quien la cultiva y conseguirá una mayor intimidad con el Señor. Lo que sí, el Señor se encontró con la sorpresa muy triste cuando fue a su patria chica. Decía que no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de ellos, ¿no? Él había hecho muchos milagros en muchos lugares y le había reconocido, mujer, grande es tu fe, le dice la cananea, o al centurión romano, ¿no? No he visto una fe tan grande como la de este hombre, en fin, y muchos ejemplos, ¿no? Viendo la fe de los 4 que bajaron al paralítico con sogas, bueno, viendo la fe de ellos, el Señor nos habla mucho de la necesidad de la fe, ¿no? Por eso dice el catecismo que se entra en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe, ¿no? Porque sin fe no se puede entrar, ¿no? Y a través de los signos de su presencia es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos, es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña a celebrar la liturgia, esperando el retorno de Cristo. Él es el que nos educa para orar en la esperanza. La esperanza es esa virtud por la que sabemos que Dios no defrauda, sabemos que Dios está cerca, sabemos que siempre se hace su voluntad. La esperanza es prima hermana de la fe, ¿no? Porque tenemos fe, tenemos esperanza en que incluso los grandes problemas, las grandes cuestiones, digamos, no es un destino cruel al estilo griego, digamos, ¿no? Un drama griego, un destino, no. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en las manos de nuestro Padre Dios. La oración de la Iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza.
La esperanza más importante es la de poder ganar el cielo, la que Jesús nos va a ayudar para poder llevar una buena vida aquí, creyendo además que lo que viene es mucho mejor. También los salmos, muy particularmente con su lenguaje concreto y variado, nos enseña a fijar nuestra esperanza en Dios, ¿no? En el Señor puse toda mi esperanza, dice el Salmo 40. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Poner toda la esperanza en el Señor, toda esa fe en el Señor. San Pablo a los Romanos, el Dios de la esperanza colme de gozo y alegría y paz en vuestra fe hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Y también Romanos, la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, se nos ha dado el Espíritu Santo, que es el amor justamente entre el Padre y el Hijo, y justamente ese Espíritu Santo es el que nos llena de esperanza, de fe, de caridad. La oración litúrgica nos permite amar como Cristo nos ama. Y el amor es la fuente de la oración. Quien saca el agua de ella alcanza la cumbre de la oración. Y para finalizar, porque ya está siendo la hora, te leo esta última oración de San Juan María Vianney, o San Juan María Bautista Vianney, que es muy linda esta oración, que dice: te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Extraordinaria esta oración que la hacemos nuestra, ¿no? Y le decimos: Señor, yo quiero que efectivamente mi corazón esté latiendo por amor a Dios y que se convierta en oración. Bueno, si Dios quiere, entonces la semana que viene continuamos y vamos a hablar cómo puede ser objeto de nuestra oración el hoy. Me despido dándote la bendición, que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.